Sí. Sí, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Sí. Ok, ya Creo que es estoy en la grabando. parte inferior. Ya Dice lo grabar. estoy va. grabando. Sí, ya. Pero a Va. ver Ah, va. si tengo suficiente espacio en mi compu. Va. Ujú, va. Pues bueno, como les decía, existe pues muchas referencias literarias del dolor, como tanto en la Biblia, que te dice que el dolor es un castigo que reciben pues Adán y Eva cuando son expulsados del Edén. Y bueno, en la medicina, el dolor ha sido una parte indispensable para su desarrollo como la conocemos hoy en día, ya que el poder ser capaces de controlarlo en distintas circunstancias, pues sigue siendo un reto a final de cuentas en nuestros días. Y su correcto control es sin duda una de las principales misiones que tenemos nosotros, pues como médicos. Pero realmente, la siguiente diapo, por favor. La siguiente diapositiva, por favor, Diego. Gracias. ¿Ya? Ok. Entonces, sí, gracias. Entonces, todos nosotros conocemos qué es el dolor en el sentido de que pues lo hemos experimentado. No, la anterior. En el sentido de que pues lo hemos experimentado, pero realmente la situación se complicaría un poco si intentáramos definir qué es el dolor. Distintas instituciones coinciden, o sea, especialistas en dolor, coinciden que el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a una lesión tisular que puede ser real o potencial o que se describe en términos de tal daño. Es decir, es sensorial porque existen ciertas vías, existen nervios y existen moléculas que se encargan de la neurotransmisión de estas señales que se denominan nociceptivas. Y es emocional porque para que sea considerado dolor en el sentido estricto, tiene que ser desagradable. Existen respuestas nociceptivas no dolorosas, como por ejemplo es cuando comemos chile, la capsaicina activa estas fibras dolorosas, pero no lo percibimos como dolor porque no es una sensación desagradable. Entonces, la siguiente, por favor, Ana. Entonces, si quisiéramos entender por completo la neurofisiología del dolor, posiblemente nos tomaría todo un curso, así que la siguiente explicación no tiene como fin que entendamos en su totalidad cómo es que funciona el dolor, sino más bien entender cuáles son los puntos esenciales por medio de los cuales podemos intervenir farmacológicamente. Entonces, la siguiente, hermano. Pues bueno, no sé cómo usar aquí, señalar. Pues bueno. Primero, para entender todo esto, hay que entender que tenemos diferentes áreas en donde va a empezar a entroncar las vías del dolor. Para entender esto, no sé si puedo señalar. A ver, voy. Un segundo. Bueno. Te doy control. No me deja. Y ponle annotate. Si no, pues ya. Pues ya, no lo hace. Quería señalar, pero... Ajá, ¿qué quieres? Hace rato sí pudimos todos. Ajá, ya te dio el control. Entonces, si le das a annotate, que está al lado de pause share, ahí puedes como que... A ver. Es que ni siquiera me deja... Ya. ¿Ya? Ajá. A ver. ¿Y dónde está la pluma? Ay, no. ¿Puedo? ¿Dónde está, digo? No lo veo. No hay pedo. ¿Qué quieres señalar? Quería señalar, bueno, las distintas neuronas, pero bueno, ya, rápidamente, para no perder tanto tiempo. Para entender el dolor es necesario que tengamos que hablar que existen 3 vías, ¿sí? Existen las vías periféricas, que van a tener una neurona que denominamos neurona de primer orden, las vías medulares, que van a tener a la neurona de segundo orden, y las vías cerebrales, que van a tener a la neurona de tercer orden y a muchísimas otras más neuronas. En las vías periféricas vamos a tener que existen dos vías a su vez, las que tienen fibras de tipo C y las que tienen fibras de tipo A delta. Como vimos en nuestras clases de fisiología, las fibras AC son aquellas fibras que pues son completamente amielínicas, y las fibras A delta son ligeramente amielínicas. Independientemente de si es una fibra C o es una fibra A delta, en todos los casos vamos a tener receptores, nociceptores
terminaciones nerviosas libres y que van a ser increíblemente complejas para poder detectar sensar estas situaciones de daño. Entonces, vamos en orden. Qué lástima que no me deja señalar, pero ahí donde dice nociceptores y termorreceptores, ahí inicia todo, ¿no? Aquí hay un inicio, hay una despolarización que se activa dada una señalización nociceptiva. El potencial va a viajar cuando la sensación dolorosa pasa desde la periferia hacia la vía central, lo hace por medio de un axón único, como les dije, eso. Como les dije, que puede ser de tipo C o puede ser de tipo A delta. Una vez llega a las astas dorsales de la médula espinal, realiza la primera sinapsis con la neurona de segundo orden. E inmediatamente decusa. Es decir, se vuelve del lado contralateral al lugar en donde inició el dolor. Y sube inmediatamente, pasa por la médula oblongada del mismo lado y llega al tálamo. Y en el tálamo va a llegar a una región que se llama ventroposterolateral. ¿Sí? Entonces, todas las sensaciones de dolor que vengan del cuello para abajo van a llegar a esta región del tálamo que se llama ventroposterolateral. Pero en cuestiones de dolor de la cara, de la cabeza, va a ser distinto, puesto que va a estar regulado por el trigémino, no pasa por la médula espinal, y llega al tálamo, pero llega a una parte que se llama núcleo ventroposteromedial. Entonces, pues bueno, lo importante es saber que una vez que llegamos al tálamo, aquí en donde Diego hizo favor de señalar con un círculo, realizamos la segunda sinapsis con la neurona de tercer orden. Entonces, esta neurona de tercer orden se va a proyectar hacia la corteza somatosensorial primaria, la cual va a ser una representación topográfica de cada parte del cuerpo. Miramos la imagen que está al lado derecho. Esta imagen de aquí es más o menos como el cerebro interpreta, que somos nosotros para él. Es decir, va a haber regiones del cuerpo que van a tener muchísimas más neuronas que otros. Por ejemplo, si a nosotros nos picaran con 2 alfileres en la espalda, y están muy juntos, difícilmente podríamos distinguir que son 2 alfileres. Por el contrario, si nosotros tenemos los ojos cerrados y nos pican con 2 alfileres en la mano, nosotros fácilmente vamos a poder describir que eran 2 alfileres. Y esto se debe a que existe una gran cantidad de neuronas que, pues, están dedicadas, cada una de ellas, y se le concede una gran cantidad de corteza en la corteza somatosensorial primaria. La siguiente diapo, por favor. La siguiente. Ya está. Cool. Pues bueno, ubicamos la corteza somatosensorial primaria al lado de la corteza motora primaria, justo al lado derecho del surco central. Pues bueno, la corteza somatosensorial primaria va a estar emitiendo toda esta información que le llega, le va a estar mandando a las distintas cortezas, pero particularmente a 3 cortezas. La que tiene al lado, la corteza motora primaria y la corteza somatosensorial primaria, vienen muy, muy de la mano. La corteza somatosensorial primaria recibe toda esta información que viene del núcleo ventroposterolateral del tálamo y le está informando constantemente a la corteza motora de muévete para acá, aquí está esto, no te muevas para acá porque para acá va a pasar esto. Y entonces, no únicamente las sensaciones nociceptivas, es decir, de dolor, van a integrarse en la corteza somatosensorial primaria, sino también el tacto normal, la propiocepción, y todo esto va a tener que ser enviado a la corteza motora primaria. Pero ¿cómo determina el cerebro si esta sensación es buena o es mala? Pues bueno, esto no lo hace la corteza somatosensorial primaria. La corteza somatosensorial primaria se comunica con la corteza somatosensorial secundaria, justamente en el área donde dice área del sabor. Por ahí está la corteza somatosensorial secundaria. No tengo pluma, pero pues por ahí. Eso. Ahí está la corteza somatosensorial secundaria. Entonces, toda esta información
toda esta información va a ser emitida hacia la corteza somatosensorial secundaria y rápidamente va a ser emitida, va a ser proyectada hacia el área de asociación somatosensorial. El área de asociación somatosensorial, junto con la corteza somatosensorial secundaria, van a estar encargadas de integrar y decir, ok, esta información es dolor. Y ahora, estas dos áreas en conjunto se van a encargar de repartir la información hacia las distintas cortezas cerebrales. Va a llegar a la amígdala y por eso el dolor hasta podemos sentir miedo por sentir dolor. Va a llegar a la ínsula, entonces vamos a prestar atención al dolor. Va a llegar a la corteza prefrontal y entonces vamos a asociar el dolor como algo malo. Y va a llegar a las distintas cortezas cerebrales gracias a esta asociación e intercomunicación entre la corteza somatosensorial secundaria y la corteza de asociación somatosensorial hasta finalmente llegar a lo que viene siendo para nosotros la experiencia del dolor. Ok, la siguiente. Bueno, y pues ya entrando a lo que son los anestésicos, como ya había dicho Alberto, se dividen principalmente en dos, en los generales y en los locales. Bueno, desde muchos siglos antes se ha usado diferentes tipos de anestesia, principalmente métodos naturales y métodos físicos. Bueno, yo creo que todos hemos visto películas donde usan diferentes tipos de plantas o cosas así cuando iban a realizar algún procedimiento en alguna persona. Y pues estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, que usaban el cannabis, ajá, la mandrágora, que parecen ahí como como bebés raros. Y también usaban medios físicos como el frío o la compresión de nervios, o hasta usaban contusiones, o sea, que le pegaran a la persona o así para que se quedara dormida y ya pudieran realizar algún procedimiento. Y bueno, comenzaron a usar el éter ya como anestesia desde 1842. Sin embargo, la era de la anestesia moderna empieza a partir de 1846. Y la siguiente, por favor. Bueno, los efectos de la anestesia general son 5 principales, que son estos de aquí, que es la inconsciencia, amnesia, analgesia, inhibición de reflejos autonómicos y relajación de músculo esquelético. Sin embargo, es como muy raro que un anestésico como monoterapia logre hacer todos estos efectos, y normalmente se dan 2, que después lo vamos a explicar mejor. Y bueno, también, no, espera, la anterior. Muchas de las ventajas de usar 2 anestésicos es que va a haber menos reacciones adversas. Y en el uso aquí de cirugías menores, normalmente se usan sedantes orales o parenterales junto con los anestésicos locales. Y es a lo que se le llama cuidado anestésico monitoreado o MAC. Y en una cirugía invasiva ya es cuando se va a usar un anestésico preoperatorio, y luego durante la anestesia, durante la cirugía, se va a usar un anestésico general. Ya. Ok, entonces los mecanismos de acción para la anestesia general, prácticamente no se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo, cuáles son exactamente los mecanismos de acción, pero se tienen algunas teorías. Entonces se sabe que afecta el sistema nervioso central en múltiples niveles, eso ya está como que por hecho. Y muchos de los anestésicos generales ejercen su principal efecto precisamente en la sinapsis, ¿no? Tienen un efecto presináptico o postsináptico. El presináptico modifica la liberación de neurotransmisores, es decir, evita que salgan los neurotransmisores y que se transmita la señal. Y la postsináptica modifica la frecuencia o amplitud del impulso que sale de la sinapsis. Entonces evita que entren los neurotransmisores o evita su reabsorción y diferentes cosas así. Entonces, en el sistema nervioso central, las neuronas que se van a ver principalmente afectadas, bueno, principalmente van a afectar conductos iónicos y van a afectar ciertos iones que van a tener ciertas funciones. Entonces, los principales conductos iónicos inhibitorios
son los conductos del cloruro y los conductos del potasio. No necesariamente van a captar y sacar potasio, sino que van a ser activados por cloruro y por potasio. Y los principales conductos iónicos excitadores son los activados por acetilcolina, los activados por glutamato, los activados por NDMA, que es N-metil de aspartato, y los activados por serotonina. Entonces, aquí tenemos los dos ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo de los fármacos que evitan que salgan los neurotransmisores, ¿no? Y aquí, que evitan que entren los neurotransmisores, ¿no? En la región postsináptica. Entonces, esto es postsináptica y esto es presináptica, perdón. Para que se den una idea. Muy bonita foto. 10 de 10. Pues ahora vamos a hablar de los anestésicos inhalados. Pues bueno, los anestésicos inhalados van a tener esta clasificación, se van a dividir en dos, en los anestésicos volátiles y en los anestésicos gaseosos. Es importante saber diferenciarlos. Los anestésicos volátiles son aquellos anestésicos inhalados que son líquidos a temperatura ambiente, más o menos 20 grados centígrados, y dentro de ellos encontramos al alotano, al isoflurano y al sevoflurano. Y están los gaseosos, que como su nombre lo dice, vienen en una presentación de gas a temperatura ambiente, y dentro de esta familia encontramos al óxido nitroso y al xenón. Bueno, la captación y distribución de los anestésicos inhalados debe ser, bueno, todo esto lo controla más que nada el anestesiólogo, y porque se tiene que tomar en cuenta muchas medidas como la presión parcial, que es la mezcla de los gases de un componente. Entonces, la presión parcial de la anestesia va a determinar la presión parcial máxima que se puede lograr dentro de los alvéolos. Para acelerar su inducción también se puede aumentar la presión parcial para que entre como que más dentro de los pulmones, y esto se determina con una relación que hay entre la concentración alveolar sobre la concentración inspirada. Entonces, cuando se aumenta la inducción es más rápida su absorción. Y luego otro factor que hay que tomar en cuenta de los anestésicos es la solubilidad, que es la captación del anestésico en la sangre, y tiene que ver tanto con el medicamento como con el paciente. Y esto es lo que se explica en la tabla de acá, que cuando un anestésico con baja solubilidad en sangre, como el óxido nitroso, se reparte entre el gas en el pulmón y la sangre capilar pulmonar, el equilibrio se logra más rápido y la concentración en sangre aumenta. Entonces, por ejemplo, se va a absorber de manera más rápida. Y luego tenemos otro ejemplo que es como el alotano, que son anestésicos de mayor solubilidad y se van a estar absorbiendo de manera más lenta. También otra cosa que se tiene que tomar en cuenta para la distribución es el flujo sanguíneo, ya que los cambios en el flujo de sangre en los pulmones también van a afectar la absorción del medicamento. Ok, en cuanto a la eliminación de estos fármacos, el tiempo de restablecimiento del paciente una vez que ya se indujo la anestesia depende principalmente de la eliminación del anestésico del cerebro, ¿no? Y eso depende de otros factores. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es el coeficiente de partición sangre-gas, que es lo que hablaba Luz, que es la solubilidad en sangre. Entonces, si vemos aquí en esta foto que tiene Luz, la vamos a poner otra vez en grande más adelante en la presentación, pero está muy bien, porque aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo del óxido nitroso y el alotano. Estos son los dos extremos en cuanto a fármacos inhalados anestésicos, porque este tiene una baja solubilidad y este tiene una muy alta solubilidad. Entonces, entre menos soluble sea, más rápido se va a salir, porque imagínense que la molécula el óxido nitroso no está cómodo en la sangre y se quiere salir. Entonces, tanto entra, hace su acción y luego
ya que le quitas la máscara del anestésico, lo que sea, va a querer salir por medio de la ventilación. Entonces, este es muchísimo más rápido. Y si lo quieren ver de una manera, imagínense que esta representa como que la distancia que tiene que viajar. Entonces, obviamente, aquí la molécula de alotano tiene mayor distancia que recorrer hasta las vías respiratorias que el óxido nítrico, que está aquí en cortinas, básicamente. Entonces, ese es el coeficiente de partición sangre-gas, y también es importante tomar en consideración que casi la eliminación tiene los mismos factores que la inducción de la anestesia, ¿no? El flujo sanguíneo pulmonar, la magnitud de la ventilación, la solubilidad del anestésico en tejidos, que viene prácticamente de la mano del coeficiente de partición, y el tiempo de exposición del anestésico. Obviamente no es lo mismo que estés respirando óxido nitroso 5 minutos que 2 horas. No es recomendable. Ahora, entonces, como habíamos dicho, los medicamentos poco solubles se eliminan rápidamente. En cuanto a la eliminación, la magnitud de ventilación, en el libro decía que tiene que ver, por ejemplo, en cuanto a la inducción, la presión parcial del fármaco tiene que ver con qué tan rápido se acopla al flujo sanguíneo, ¿no? En este caso, realmente eso es algo que el anestesiólogo no puede controlar, porque no puedes reducir la presión parcial de ese gas más de 0, ¿no? Entonces, una vez que le quitas la exposición al anestésico, no puedes reducir más de 0 la presión parcial dentro de los pulmones. Entonces, lo único que puede controlar per se el anestesiólogo es la ventilación alveolar, que lo tenemos aquí abajo, ¿no? En cuanto a la ventilación, realmente no puedes controlar la concentración del gas inhalado, porque no lo puedes reducir a 0, y solamente puedes controlar la ventilación. Entonces, si quieres que un paciente salga de la anestesia más rápido, puedes incrementar su ventilación, como para hacer un barrido. Y el metabolismo, debido a que son de muy corta duración los anestésicos inhalados, realmente casi no tienen metabolismo hepático en otros lugares del cuerpo, sino que se excretan únicamente por las vías aéreas. Sin embargo, por ejemplo, habíamos mencionado ahorita les voy a mostrar una tabla, los anestésicos que tienen mayor solubilidad, ellos sí pueden tener cierto grado de metabolismo hepático, y eso viene de la mano de la toxicidad, ¿no? Esos son los medicamentos que llegan a ser más tóxicos porque ya tienen como que productos de desecho dentro del cuerpo que no se exhalan. Y aquí tenemos una tabla que va de menor a mayor solubilidad, o sea, de menor a mayor coeficiente de partición de gases. Entonces tenemos el óxido nitroso, el de sulfrano, el ceosflurano, el isoflurano, el enflurano y el alotano. Entonces el óxido nitroso es el que tiene menor solubilidad, o sea, se absorbe y se saca más rápido, y el alotano es el que tiene mayor, entonces se queda en la sangre bastante tiempo, y aquí podemos ver qué porcentaje de metabolismo tiene dentro del cuerpo. O sea, el óxido nitroso casi como entra va saliendo, y el alotano ya tiene por arriba del 40% de metabolismo. Y aquí está la foto, ¿no? Y es una breve explicación. Después les vamos a mandar esta presentación, y leer este cuadrito aquí les va a servir mucho. Esta no lo vamos a leer, porque estamos presentando. Y pues bueno, este grupo de medicamentos, pues como ya dijo Diego, pues terminan llegando a la sangre y van a tener efectos, pues a nivel de los distintos sistemas. A nivel del sistema nervioso central, vamos a tener que estos efectos los vamos a clasificar en 4 etapas. La primera etapa es una etapa en la cual existe una analgesia sin amnesia. La primera reacción que tiene el cuerpo, una analgesia sin amnesia. Después de esto, se entra a una etapa 2 en la cual, pues, se llama periodo de excitación. Periodo de excitación, existen mecanismos compensatorios que aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan la presión arterial. Después se inicia una etapa 3, que es una anestesia quirúrgica, así se denomina esta etapa, y va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, y esta etapa va a terminar cuando el paciente entra en apnea. Y por último, una fase 4 que se llama fase de depresión de la médula, en la cual la asistencia médica es indispensable para, pues, sobrellevar la vida del paciente. Estos son los efectos que tiene a nivel del sistema nervioso central. Entonces vamos a tener efectos también a nivel cardiovascular,
que en resumen se reduce a que hay muchos mecanismos, pero todos van a llevar a una disminución de la presión arterial. En el caso del sistema respiratorio, pues un poco de lo mismo, existen distintos mecanismos, pero al final va a haber una depresión respiratoria importante y por tanto es indispensable asistir a nuestros pacientes que tengamos pues con anestesia general. A nivel hepático va a haber un fenómeno interesante en el cual va a haber una disminución del flujo sanguíneo portal, entonces pues obviamente va a haber una reducción de la capacidad de metabolismo al hígado, va a ir como más lento, puesto que está llegando menos sangre, están llegando menos cosas. A nivel del músculo uterino se han hecho muchos estudios, puesto que pues consideran que es interesante en el sentido de pues las embarazadas y demás. Y pues bueno, se ha visto que en algunas pacientes existe la posibilidad de que el músculo liso pues se relaje en este tipo de anestesia. Y a nivel renal, pues, existe distintos estudios que pues coinciden en que existe una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Bueno, ya hablando sobre la toxicidad que pueden ocasionar estos medicamentos, puede haber una nefrotoxicidad. Esto es especialmente con un medicamento que se llama sevoflurano y es debido a que cuando es metabolizado puede liberar iones de fluoruro y estos resultan nefrotóxicos. Y esto se da especialmente cuando la exposición al sevoflurano es más prolongada de lo que debería. Luego, en cuanto a la hematotoxicidad, se ha demostrado en varios estudios que también una exposición prolongada del óxido nitroso puede ocasionar cambios megaloblásticos en la médula ósea y esto es ya después de que hay una exposición más de 12 horas. Y también puede haber hematotoxicidad debido a que todos los anestésicos inhalados producen cierta captación de monóxido de carbono y se une a la hemoglobina y pues esto puede ser dañino. Y luego, bueno, este es una de las principales reacciones que se ocasionan cuando los pacientes se someten a anestesia general, que es la hipertermia maligna. Este es un trastorno genético del músculo esquelético y se da en personas susceptibles. Lo malo de esto es que muchas de las veces no se sabe hasta que ya entran a cirugía, les ponen la anestesia y empiezan a tener trastornos como rigidez muscular, temperaturas arriba de 40 grados, tienen taquicardia, hipercapnia, hipercalemia y acidosis metabólica. Y pues esto se tiene que controlar de manera rápida porque pues sí puede ser dañino para el paciente. Y bueno, esto también puede ser ocasionado por succinilcolina. Se cree que se da por un incremento del calcio citosólico que queda libre en músculo esquelético. Y bueno, otra es la hepatotoxicidad, que bueno, puede haber una disfunción hepática después de anestesia general, principalmente por alonato, y también es interesante porque es una de las principales causas de choque hipovolémico debido a anestesia. Ya, gracias. Entonces, en cuanto a anestésicos inhalados, el primero que vamos a tratar es el óxido nitroso, ya lo habíamos dicho, y como habíamos dicho también, tiene acción y recuperación muy rápida, ¿no? En cuanto entra, hace su acción y se sale. Entonces, precisamente por eso, porque tiene muy poco metabolismo dentro del organismo, tiene poca toxicidad. Y su mecanismo de acción es que es depresor de la transmisión sináptica de los mensajes nociceptivos. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo exacto por el que hace eso. Y pues está indicado como coadyuvante de otros anestésicos. Como había dicho Luz al principio, muchos de esos anestésicos, no se utilizan, por ejemplo, cuando vas a inducir a alguien en anestesia general, no se utilizan como monoterapia, sino que se utilizan un poquito de todos porque cada uno tiene propiedades diferentes. Algunos son analgésicos, pero no sedantes, algunos son alucinógenos, pero no analgésicos. Entonces se tiene que ir como que agregando. Y entonces está indicado en intervenciones dolorosas de corta duración. Entonces, por ejemplo, intervenciones dentales y cosas así, cirugías cortitas y demás.
Y sus RAMs son náusea, vómitos, aumento de la presión en cavidades craneales, o sea, los senos y así. Y los que se conocen bien son euforia, desorientación y trastornos psicodélicos. Entonces, por ejemplo, a las personas que les han quitado las muelas del juicio, que salen así todas siendo tarugadas, es por el óxido nitroso. Y también, fun fact, el óxido nitroso también se utiliza en las carreras de coches clandestinas porque aumentan la quema de combustible. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto Rápidos y Furiosos cuando apretan un botón y como que van rápido, es por el óxido nitroso. De nada. Pues bueno, aquí el isoflurano. Isoflurano, pues es otro medicamento anestésico. Este se va a utilizar principalmente para la inducción y mantenimiento de la anestesia general. Dentro de la clasificación de riesgo de embarazo, pues entra en una clasificación de tipo C. Está contraindicado en insuficiencia hepática, realmente no tiene, pues, según el Vademecum, no tiene realmente tantas contraindicaciones. La principal es insuficiencia hepática, ahí sí no se debe dar en pacientes con problemas hepáticos. Y bueno, y de RAMS, pues vamos a tener arritmias, hipotensión, depresión respiratoria y también puede existir un aumento transitorio de la presión intracraneal. Entonces, es importante que sepamos estas RAMS pues, para valorarlo y pues ver que probablemente si tiene un aumento transitorio de la presión intracraneal, pues puede ser precisamente un efecto adverso de este medicamento. Ay, bueno, después tenemos el sevoflurano. Bueno, este tampoco tiene como que muchas contraindicaciones en sí, pero sí hay una sospecha de hipertermia maligna, disfunción hepática, fiebre o leucocitosis. Y en RAMS también puede ocasionar agitación, somnolencia, mareo, bradicardia, taquicardia, bueno, todas estas que puse aquí. Y su acción va a ser en 2 minutos. Entonces, una vez que se pone la anestesia, más o menos en 2 minutos va a comenzar a hacer efecto en el paciente. Entonces ahora vamos a hablar de anestésicos intravenosos. Un pequeño resumen es que los anestésicos intravenosos principalmente se utilizan para facilitar la inducción rápida de la anestesia. Entonces tienes medicamentos que van a ayudar a mantener la anestesia, como había dicho Alberto, el que mencionó él, se utiliza para mantener la anestesia, pero los intravenosos son para facilitar la inducción, o sea, es como que para dormir al paciente básicamente. ¿Por qué? Porque tienen un mecanismo de acción, un tiempo de acción muy rápido. ¿Por qué? Pues porque los estás administrando directamente al flujo sanguíneo. También se utilizan como asistencia anestésica con vigilancia en la unidad de cuidados intensivos. Y por ejemplo, se empezó, o sea, el boom de los anestesios intravenosos como que empezó con el advenimiento del propofol, ¿no? El propofol fue el primero de estos que se probó su efectividad y se empezó a utilizar para el mantenimiento de la anestesia. Y también se utiliza para anestesia equilibrada. Como habíamos dicho, anestesia equilibrada es el término para como decir que se utilizan diferentes tipos anestésicos, como habíamos dicho, que se utilizan por sus diferentes funciones y se utilizan en conjunto. Y hay anestésicos IV que son lipófilos, es decir, que son altamente solubles en cerebro y médula espinal, y esos son los que tienen mayor efectividad. Y hay que tener en cuenta también que los anestésicos IV se tienden a redistribuir en el músculo estriado y en el tejido adiposo, y eso es lo que va a determinar la terminación del efecto. Entonces, por ejemplo, tú puedes administrar un anestésico y terminan su efecto en el cerebro y médula espinal, pero como se redistribuyen al músculo y al tejido adiposo, cuando dejas de administrar el medicamento se tienen que salir de esos órganos y van a tener como un efecto más prolongado. Entonces eso va a ser un determinante muy grande en cuanto a la terminación de la anestesia. Y esto es un cuadro de los anestésicos IV que más se utilizan, las dosis y cosas así. Cuando les mandemos la presentación la pueden usar, está muy padre, 10 de 10.
Bueno, luego el propofol es un anestésico de acción rápida y también va a tener un mecanismo, digo, un comienzo rápido de acción, ya que este actúa más o menos en 30 segundos. No se debe de administrar en menores de 16 años y, bueno, pues mucho menos de niños. Puede ocasionar cefalea, bradicardia, hipotensión, apnea, náusea y vómito. Y una de sus ventajas es que se puede usar para intubar sin necesariamente el uso de relajantes musculares como succinilcolina. Y bueno, su principal es, ¿cómo se llama? Uso es en anestesia inhalada. Siguiente. Claro, entonces, en cuanto a los efectos en el sistema nervioso central de los anestésicos IV, vamos a tener que del propofol, perdón, vamos a tener que va a ser hipnótico, pero no va a tener efecto analgésico. Entonces, básicamente vas a atontar al paciente, pero va a seguir recibiendo estímulos dolorosos. Y también va a tener efectos de depresión general en el sistema nervioso central y se va a utilizar como anticonvulsivo. Ya te les voy a decir por qué se utiliza como anticonvulsivo. Y sus efectos, entre sus efectos, es que disminuye el flujo sanguíneo cerebral y disminuye el metabolismo basal cerebral. Entonces, también disminuye, la presión intracraniana. Entonces, hay que tener mucho cuidado con pacientes que tienen baja perfusión, porque esto puede llegar a causar un paro prácticamente. Y también va a causar vasodilatación, entonces eso añade al cuidado, ¿no? Entonces, si tienes una persona que es hipotensa o que tiene insuficiencia cardíaca, es muy peligroso darle propofol porque puede caer completamente en paro. Y en dosis altas suprime descargas en el electroencefalograma, entonces por eso funciona de neuroprotector y funciona como anticonvulsivo. Entonces básicamente disminuye toda la actividad cerebral y evita despolarizaciones descontroladas. Entonces, las personas que están convulsionando puede que les den propofol para tranquilizarlos. Y dentro del sistema respiratorio tienen el efecto de depresión respiratoria, como habíamos dicho, y en el cardiovascular tiene hipotensión. Y como reduce la respuesta en el sistema nervioso central, esta hipotensión, normalmente cuando una persona se hipotensa, tiene una elevación de la frecuencia cardíaca, pero cuando das propofol y se vuelve hipotenso el paciente, la frecuencia cardíaca se eleva muy, muy poquito, entonces no tiene mucho efecto como de retroalimentación negativa y puede ser muy peligroso para el paciente. Pues bueno, vamos a entrar a otro grupo de medicamentos. Estos se denominan barbitúricos. Pues bueno, realmente en la literatura los mecanismos de farmacodinamia de los barbitúricos, aunque sí se conocen, no están del todo bien descritos. Se sabe que van a funcionar por medio de dos vías. Primeramente van a aumentar la actividad de los receptores GABA, entonces de esta forma van a aumentar la inhibición, van a aumentar la hiperpolarización de las neuronas, pero también van a inhibir las neurotransmisiones excitatorias. Se cree que en realidad el efecto es muchísimo más intenso al intensificar la neurotransmisión inhibitoria, al agonizar a receptores GABAérgicos, que la misma inhibición de la neurotransmisión excitatoria. Dentro de este grupo de barbitúricos encontramos distintos medicamentos, dentro de los cuales destaca el tiopental y el metoexital. Y bueno, es importante que sepamos que todos estos barbitúricos van a tener un importante metabolismo hepático, entonces vamos a considerarlos en pacientes con enfermedad hepática. Borra tus... Bueno, como ya había mencionado Alberto, el tiopental es un barbitúrico que va a actuar como potencializando la respuesta a GABA. Es de acción ultracorta y provoca hipnosis y anestesia sin analgesia. Y bueno, está contraindicado en crisis asmática y porfiria. Esta es una foto de cómo se ve la porfiria. Y también está contraindicado en el embarazo porque puede causar depresión del sistema nervioso central en el feto.
y es por eso que ya no se usa tanto hoy en día y ha sido reemplazado por el propofol. Algunas de sus reacciones adversas es depresión cardiorrespiratoria, arritmias, cefalea, náuseas y vómito. Y el segundo que habíamos mencionado es el metoexital. Induce el sueño y relajación y su tiempo de acción es en 30 segundos, es muy rápido. Sin embargo, no produce analgesia, entonces el paciente todavía va a tener estímulos dolorosos, pero va a estar como dormido. Y la dosis, por lo general, es de 1 a 1.5 miligramos por kilogramos en la vía IV. Y sus RAMs va a tener reacciones alérgicas en ciertos pacientes, entonces hay que tener cuidado. Problemas respiratorios, taquicardia, arritmia, síncope, va a reducir la presión arterial y va a inducir a espasmos musculares. No te escuches. Pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de otro grupo de medicamentos. Ese grupo de medicamentos que sin duda es muy interesante, precisamente por la manera en la cual actúan. Se denominan benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son moléculas que se unen a cierta parte de los receptores GABAérgicos y los van a agonizar. De esta forma, las benzodiazepinas facilitan la entrada de cloro a la neurona y por tanto esta entrada de cargas negativas pues termina hiperpolarizando a la neurona y sería muchísimo más difícil que ésta se pudiera despolarizar por medio de que pues este fenómeno de que no podría llegar al umbral o por lo menos le costaría muchísimo más. Una de las ventajas de las benzodiazepinas dentro de los muchos usos que tienen es que su manejo puede ser bastante regulado en el sentido de que tienen una acción reversible. En caso de que existe una intoxicación por benzodiazepinas, existe un antídoto que es el flumazenil o flumacenilo. El flumacenilo básicamente va a bloquear, va a antagonizar a los receptores GABAérgicos y va a impedir la entrada de cloro. Entonces, por más que se unan ciertas moléculas de benzodiazepina, pues sencillamente la entrada de cloro no se va a facilitar porque pues se bloquea este antagonismo que hace el flumacenil. Dentro de las benzodiazepinas existen muchas. En este caso, para esta presentación pusimos 3 que son de las pues, más importantes o por lo menos las más usadas, como lo es el midazolam, el lorazepam y el diazepam. Bueno, luego las benzodiazepinas la podemos clasificar según pues lo que van a durar, que van a ser en vida corta, vida media y vida prolongada. Principalmente su uso, aparte de anestésicos, se usan como ansiolíticos. Las de vida corta van a durar menos de 6 horas y uno de ellos es el midazolam, que como ya habíamos visto, bueno, en sesiones de simulación y así, es los que vamos a usar para intubación. Luego, de vida media, tenemos que duran de 6 a 24 horas y unos ejemplos es como el lorazepam, y de prolongada son más de 24 horas, como el diazepam y el flurazepam, y también se usan como ansiolíticos. Y bueno, ya esto, como ya había mencionado Alberto, el flumacenilo es un antídoto para las benzodiazepinas. Y bueno, este es el midazolam. Este va a tener un paso rápido al cerebro, pero va a tener un efecto más lento. Y como el resto de las benzodiazepinas, lo que van a hacer es agonizar la acción de GABA. Y tiene algunas contraindicaciones, por ejemplo, como en miastenia gravis o en insuficiencia respiratoria, si el paciente también sufre apnea del sueño o si tiene insuficiencia hepática, o en tratamiento concomitante con ketoconazo e inhibidores de las proteasas. Y sus reacciones adversas pueden ser somnolencia, depresión respiratoria, náuseas y vómito. El otro del que hablábamos es el lorazepam. Básicamente va a ser ansiolítico, va a incrementar la actividad de GABA. Y va a ejercer actividad hipnótica, anticonvulsivante,
lo puse 2 veces, sedante, relajante muscular y va a generar amnesia. Entonces, normalmente al paciente que le administras lorazepam no se va a acordar de nada. Se utiliza para tratamientos a corto plazo y comportamientos, alteraciones psíquicas o psicológicas. Entonces, por ejemplo, una persona que está teniendo un ataque de ansiedad en el hospital antes de un procedimiento o se está poniendo violento, cosas así, le vamos a dar lorazepam como para tranquilizarlo. Y también, por ejemplo, si una persona se está convulsionando, igual le vamos a dar lorazepam. Está contraindicado en miastenia gravis, en la apnea del sueño y en insuficiencia respiratoria, precisamente por la depresión respiratoria que tiene. Y entre sus RAMs va a tener sedación, embotamiento, que es, no sabía qué significaba embotamiento hasta que lo googleé y básicamente es embobamiento, o sea, atonta al paciente, y somnolencia. El etomidato. El etomidato es otro medicamento que, pues bueno, se va a utilizar para la inducción de la anestesia general. Pero la clasificación de riesgo de embarazo entra en una clasificación C. Tiene pocas contraindicaciones, pero una de ellas es que no la puedes dar en menores de 6 años. Y bueno, dentro de la RAMS, pues bueno, hipotensión e hiperventilación. La hiperventilación, pues como mecanismo compensatorio, como es RAM de muchos otros de este tipo de medicamentos. Luz. Pero no está la de... Ah, ya. Bueno, después tenemos la ketamina. Ya no pertenece al grupo de benzodiazepinas, pero también es un anestésico que se administra por vía intravenosa y va a conservar el reflejo faringeo-laringeo y los estímulos cardiorrespiratorios. Por eso es que esa es una de las ventajas que tiene, que no va a producir una depresión respiratoria. Está contraindicado en pacientes que tengan alguna patología intracraneal, en hipertensión mal controlada, en preeclampsia y eclampsia, y algunas de las reacciones que pueden tener van a ser alucinaciones, sueños anormales, confusión, agitación, nistagmo, movimientos tónico-clónicos que van a ser convulsiones, diplopia y aumento de la tensión arterial. Bueno, en cuanto a los analgésicos opiáceos, prácticamente se van a utilizar para el pre y durante el periodo operatorio. En grandes dosis, cuando los unes a las benzodiazepinas, vamos a generar una anestesia general, entonces vamos a dormir completamente al paciente, y es una de las combinaciones que se utilizan. Y hay que tener cuidado porque a grandes dosis van a generar una rigidez de la pared torácica y laringe, entonces va a estar contraindicado en procedimientos que se van a realizar dentro de la pared torácica o en el área del cuello. Y aceleran la tolerancia. Eso es un problema porque si tu paciente va a necesitar analgésicos para mantener sus niveles de dolor después de la cirugía y le das una gran dosis de analgésicos opiáceos para inducirlo en anestesia, entonces va a aumentar su resistencia una vez que lo necesite después de la cirugía y pues vamos a generar unos problemas porque va a ser difícil su mantenimiento del dolor y hasta pueden generar una adicción. Pues bueno, vamos. Sí. Ok, bueno, vamos a hablar de los... Sí, le va luz. Sí, vamos a hablar de los anestésicos locales. Bueno, el mecanismo de acción que van a tener es que van a bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje. Y esto, bueno, lo que pasa es que en la excitación los canales de sodio en la membrana de las neuronas se van a abrir y esto va a ocasionar que entre el sodio y despolarice la célula, lo que cierra los canales de sodio y después va a abrir los de potasio.
pero cuando se aplica el anestésico, especialmente a las fibras nerviosas, el umbral de excitación va a aumentar y la conducción del impulso se va a volver más lenta, por lo que el potencial de acción disminuye y va a bloquear la capacidad de generar una acción por parte de la neurona. Entonces, esto va a depender tanto del tiempo de la administración como del voltaje de la célula. Y bueno, tenemos que el efecto de la anestesia va a ser más marcado en los axones que actúan de manera rápida que en los que están normalmente en reposo, porque se van a bloquear. O sea, como están actuando todo el tiempo, va a llegar y los bloqueas, entonces van a tener un efecto más rápido que los que de por sí no están actuando. Claro, en cuanto a la absorción de los anestésicos locales, depende de los factores que están básicamente en la diapositiva, ¿no? Depende de la dosis, del lugar de inyección. Entonces, por ejemplo, en esta foto estamos administrando en la mucosa de la boca. Entonces, eso va a tener va a tener como están muy bien vascularizados, se va a absorber muy fácilmente. Sin embargo, si lo administramos, por ejemplo, en tejido adiposo, que no está tan bien vascularizado, entonces va a tener una absorción muchísimo más lenta, ¿no? También vamos a tener la unión del fármaco a tejidos, es decir, qué tan soluble es en diferentes tejidos. También vamos a tener el flujo de sangre que viene de la mano con el lugar de inyección, ¿no? Lugares con más perfusión van a tener una mayor absorción. Y también vamos a tener el empleo de vasoconstrictor. Entonces, algunos de los anestésicos locales tienen vasoconstrictores. Entonces, eso evita que se absorba de manera rápida o que se expanda a otros lugares, ¿no? Ayuda a que se quede localizado en un solo lugar. Y en sí las propiedades fisicoquímicas del fármaco, ¿no? Que tiene igual que ver con su solubilidad y cosas así. Perdón, en cuanto a medicamentos opiáceos, me di cuenta que escribí no generan analgesia y eso es falso. Sí generan analgesia, es para lo que son. Sin embargo, tenía que haber escrito no genera apnesia. Entonces, el paciente se va a acordar de todo, nada más que no va a sentir dolor. Eso es importante. Bueno, hablando un poquito acerca de su distribución, vamos a tener una distribución que se clasifica en localizada y sistémica. Localizada, pues es nuestro objetivo, así que se va a inyectar directo al órgano objetivo. Y bueno, es interesante este fenómeno que en el caso del líquido cefalorraquídeo se tiene que considerar la densidad relativa tanto del medicamento como del líquido cefalorraquídeo y la posición del paciente, porque esto va a determinar la distribución localizada, así que hay que tener mucho cuidado al momento de hacer una epidural o un bloqueo subaracnoideo, porque pues obviamente la distinta densidad que pueda llegar a tener el líquido cefalorraquídeo con respecto al medicamento, pues va a afectar y la posición ahí del paciente va a ser determinante. También vamos a tener una distribución sistémica y la distribución sistémica para su estudio se va a dividir en dos fases, una fase inicial y una fase final. La fase inicial se denomina fase alfa y es una fase en donde la distribución es rápida, la sangre, pero conforme va pasando el tiempo la distribución va cayendo y llega a una fase beta en donde hay una distribución lenta con un poco flujo, o con un flujo sanguíneo pues disminuido de manera importante. Disculpen. Bueno, ya hablando un poco sobre el metabolismo y la excreción, vamos a tener que los anestésicos se van a dividir principalmente en dos, los que son de tipo éster y los que son de tipo amida. Los que son de tipo éster se van a convertir en metabolitos más solubles en plasma y los que son tipo amida se van a convertir en metabolitos en el hígado. Bueno, esto tenemos que se van a difundir de manera más rápida por las membranas lipídicas, por lo que no hay, o sea, esto va a ocasionar que no haya una excreción neutra por la orina, sino que los tienes que ionizar y como pues la orina es ácida, entonces va a haber una ionización del metabolito para eliminarlo de manera más rápida mediante la orina. Los que son los anestésicos de tipo éster se van a hidrolizar de manera más rápida, como ya había mencionado, en el plasma, y van a convertirse en metabolitos inactivos. Algunos de ellos tienen una semivida de 1 minuto, entonces se van a eliminar
súper, súper rápido una vez que ya son hidrolizados dentro del plasma. Claro, entonces los anestésicos locales se utilizan para realizar bloqueos, ¿no? Entonces un bloqueo es básicamente cuando administras la anestesia local directamente en el área de los troncos nerviosos mayores, ya sea en el espacio subaracnoideo y epidural, para poder generar una anestesia en una región completa. No depende de dónde administres el medicamento. Entonces, la manera en la que nosotros realizamos esto es, bueno, la manera en la que funcionan los anestésicos locales en este caso es que bloquean la transmisión sináptica de temperatura, dolor, tacto leve y motor. Entonces, básicamente, no vas a sentir, no vas a poder mover, no vas a hacer absolutamente nada con la parte del cuerpo que estamos anestesiando. Y tenemos que la anestesia quirúrgica satisfactoria va a tener una pérdida tanto del tacto como del dolor. Entonces, como había mencionado, creo que mi compañero Alberto, cuando hacemos este tipo de procedimientos, a veces no hay una distribución equitativa del fármaco, ¿no? En el espacio subaracnoideo o epidural. Entonces, hay casos en donde únicamente hay anestesia del dolor, entonces el paciente no siente dolor, sin embargo, siente el tacto, entonces siente cómo el cirujano le mete la mano, siente cómo le jalonea y todo eso, y eso no es preferible porque aunque no le duele, pues estoy seguro que a nadie le gustaría sentir que tiene una mano dentro de su cavidad abdominal, y también genera mucha ansiedad para el paciente porque tiene como que está esperando a que le empiece a doler porque lo siente y no le duele, pero dice, no, ahorita me va a empezar a doler, ahorita me va a empezar a doler. Entonces eso es algo muy importante. Y hay algunos casos en donde se añaden vasoconstrictores y tienen algunos beneficios. Incrementa la duración del anestésico. ¿Por qué? Porque si tú administras un anestésico en el espacio subaracnoideo con un vasoconstrictor, vas a cerrar casi todas las puertas de salida, entonces se va a mantener dentro de ese espacio durante más tiempo y no va a ingresar a la circulación sistémica. Y por lo mismo va a tener mayor absorción neuronal y va a tener muchísimo menor concentración en sangre porque no se va a salir de ese espacio, ¿no? No va a difuminar. Y también se pueden utilizar anestésicos locales de manera sistémica. Ahora, dependiendo de los efectos, van a tener efectos dependiendo de la dosis, ¿no? A una dosis baja van a suprimir de manera preferente la generación de impulsos ectópicos en nervios periféricos con lesiones crónicas. Entonces esto se utiliza en algunos casos de mantenimiento del dolor crónico, ¿no? Cuando ya no pueden utilizar opiáceos y cosas así, ya generan mucha resistencia. Y a dosis moderada, las concentraciones pueden suprimir la sensibilidad central, lo que explica la utilidad terapéutica, que puede prolongarse más allá de la exposición al anestésico. Entonces, ya después de que tiene su vida útil el anestésico, todavía puede tener un efecto anestésico de analgesia y pueden ser favorables en algunos casos. Y a dosis altas, pueden producir efectos analgésicos generales y pueden culminar en toxicidad grave. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso hay mucho debate sobre el uso de anestésicos locales de manera sistémica. Y esta es una foto que nos muestra básicamente los lugares donde mayormente se aplica la anestesia y este pequeño cuadro nos va a explicar algunas cosas, lo pueden leer después. Y bueno, con el riesgo de toxicidad sistémica, pues sí existe un riesgo de toxicidad sistémica, principalmente de reacciones de tipo alérgicas, más que propias del medicamento, sino hipersensibilidad del mismo paciente. Entonces sí existe un riesgo de anafilaxia en anestesia, en bloqueo, en anestesia epidural y bloqueos periféricos, para que pues lo consideremos, no porque no llegue una cantidad importante hacia la sangre, quiere decir que o se reduzca el tiempo de distribución a la sangre, no quiere decir que no pueda llegar a tener un evento anafiláctico, sino todo lo contrario, o sea, sí puede llegar a tener un efecto anafiláctico con respecto a su toxicidad sistémica.
Y bueno, hablando sobre la toxicidad localizada, lo que mencionaba es que se han hecho muchos estudios, principalmente sobre la administración intratecal, que como ya había mencionado Diego, es en el espacio subaracnoideo y por lo mismo de que se va a saltar la barrera hematoencefálica y va a llegar directamente a las neuronas, lo que les preocupaba es que hubiera una neurotoxicidad, ya que el medicamento está actuando de manera directa. Entonces, bueno, se hicieron estudios en la anestesia epidural y se dieron cuenta de que cualquier anestésico que se administrara en exceso podía inducir un efecto neurotóxico o síndrome de cola de caballo, que es cuando las raíces nerviosas de la base de la columna se comprimen y pues como determina la sensación de vejiga, intestinos y órganos sexuales, también se perdía como toda la sensibilidad de esa área. Y también menciona lo que es el síntomas neurológicos transitorios, que, bueno, estos, su efecto está relacionado principalmente con la lidocaína y es que va a aumentar el dolor después del efecto de la anestesia y no se conoce bien como el mecanismo por el cual esto pase, pero lo que saben es que no tiene nada que ver con el bloqueo de los canales de sodio y es principalmente en el uso de la anestesia raquídea. Ajá. Entonces, los síntomas neurológicos o de la toxicidad, vamos a tener lo mismo, ¿no? Que la lidocaína va a generar el síndrome de dolor transitorio, también conocido como disestesia, y entonces por eso ya no se utiliza casi la lidocaína para bloqueos, porque tenían esta RAM y había una alta probabilidad en la lidocaína de que sucediera. En todos los bloqueos existe un riesgo de que el paciente genere un síndrome de dolor transitorio. Sin embargo, la lidocaína tenía muchísima más prevalencia, entonces por eso se abandonó su uso. Y bueno, dentro de los medicamentos tenemos a la articaína. Este anestésico es principalmente usado en estomatología, ya por su acción de anestesia local. Va a tener una clasificación de riesgo de embarazo de tipo C y va a estar contraindicado en pacientes que tengan pues, problemas cardiovasculares como antecedentes de infarto o insuficiencia cardíaca. También te decía que no lo puedes dar en pacientes que tengan angina de pecho, ya sea estable o inestable. Y bueno, dentro de la RAM pues, va a estar trastornos cardiovasculares precisamente por esto. Y pues también corres el riesgo de que si se hace una mala intervención de las ramas trigeminales, pues también puedas ocasionar, y en el caso de que des a ciertas ramas del nervio facial, pues ocasionas una parálisis facial. Bueno, después tenemos la procaína, que como el resto de los anestésicos locales lo que va a hacer es que va a inhibir la entrada de sodio, va a tener una acción rápida y va a ser de corta duración. Está contraindicado cuando hay como una hipersensibilidad a cualquier tipo de anestésico tipo éster y va a producir reacciones como agitación, mareos, tinnitus, visión borrosa, náuseas, vómitos, convulsiones, somnolencia, depresión respiratoria, coma, hipotensión, bradicardia, arritmias. O sea, va a tener muchas RAMs. Entonces, hay que usarlo con precaución. Y pues tenemos la lidocaína, como habíamos dicho, no se administra de manera subaracnoidea ni epidural, precisamente por el riesgo de el síndrome que habíamos mencionado. Y es el anestésico de duración intermedia de excelencia, ¿no? Entonces la lidocaína es uno de los anestésicos locales que se utilizan más a menudo y pues como ya habíamos dicho impiden la entrada de iones de sodio, entonces evita la despolarización y se utiliza en anestesia local y regional. Viene en una infinidad de presentaciones, tanto en aerosol, crema, apósito adhesivo y gel bucal, ¿no? Dentro de sus RAMs se encuentra la bradicardia, la hipotensión, posible paro precisamente por la bradicardia e hipotensión, y espasmos generales, al igual que la pérdida del conocimiento.
Y bueno, para terminar tenemos este que es EMLA, que es mezcla de anestésicos locales, que es lidocaína y prilocaína. También tiene varios, ¿cómo se llama? Presentaciones. Por ejemplo, este que es tópico, que es una crema. Y uno de sus principales usos es que se va a usar en anestesia antes de poner un catéter intravenoso en niños, para evitar que se lo estén jalando o quitando. Y como tiene, o sea, el juntar estos dos medicamentos hace que la temperatura de fusión sea más baja y produzca un entumecimiento en la piel. Entonces, por eso que también otro de sus usos es por vía tópica. Y ya, muchas gracias por ponernos atención. Aquí vamos a entrar al área de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, puede alzar la manita y le contestamos. Aquí no hay para alzar la mano, ¿o sí? Sí, sí hay. Le dan a participantes y ahí levantar la mano. Precisamente. Loco. Ajá. ¿No hay dudas? Luz Paola tiene una duda. Luz, ¿qué pasó? No, para probar. Ah, pues lo hicieron muy bien, ¿eh? El tema es muy completo, muy amplio, ¿no? Por eso hay una materia que habla sobre todo esto de anestésicos. Ya verán más a detalle todo lo que de coeficiente de partición y demás. Ahorita era para que supieran las categorías que hay, qué medicamento existe en cada grupo y así, pero lo abordaron muy bien, me gustó. Gracias. Gracias, doctora. Yo tengo una duda, bueno, para aclarar algo. En los anestéticos inhalados, cuando tú quieres una anestesia mucho más alargada, vas a usar uno que tenga una mejor solubilidad, ¿no? O sea, para que Ajá. te dure tiempo el efecto. Exactamente, exactamente. Entonces, mayor solubilidad, imagínate que entre más soluble, más cómoda está la molécula en sangre. Entonces, un medicamento muy soluble, pues ya está como en su casa, ¿no? Ya se tranquiliza, se sienta, se toma su cafecito y se toma su tiempo para irse. En cambio, un medicamento poco soluble, como el óxido nitroso, está incómodo, se quiere ir. O sea, en cuanto llega ya se está queriendo ir, ya se quiere salir. Entonces, con uno con mayor solubilidad, pues sí vas a tener un efecto de anestesia muchísimo más prolongada. Pero también al tener una anestesia más prolongada, pues como habíamos dicho, tiene un metabolismo. Entonces ese metabolismo puede generar toxicidad, entonces hay que tener cuidado con eso. Son los más peligrosos. Pues son los más efectivos en que duran muchísimo, pero también son muy peligrosos. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Todos? ¿Falta alguien del salón? Porque creo que ya están todos, ¿no? O sea, ¿todos dieron la presentación? No, somos 17. Ah, no, sí, pero en Pharma somos bien poquitos. Sí, creo que somos todos, ¿eh? No sé cuántos seamos, sinceramente. Hani está de colada. Estoy de colada. Hani, ¿eres de otro grupo? Qué falta de respeto, ¿no? Ah. No, la verdad. También Karina, ella no es de aquí. Ay, qué malos, ya, déjenlos. A ver, ¿no han entendido nada del coronavirus? O sea, es aprender a amar, Jesús, amar. Ok. Bueno, les van a doctora, compartir ¿usted tiene alguna presentación. pregunta, sugerencia? ¿La presentación la van a mandar, la van a subir o cómo? Se la mandamos a usted para que lo suba a Portafolios o a Blackboard, como quiera. Y pues se supone que estoy grabando, pero no sé cómo descargar, ni mandar, ni hacer nada al respecto. Entonces, ahorita, Bueno, hacemos el intento, si no, pues ya todo el mundo lo vio. Ajá, exacto. Cool. Ok, entonces, muchísimas gracias a todos por llegar a este episodio de farmacología. Gracias por acompañarnos, doctora. Sí, claro. Los Cuídense extrañamos mucho. Hasta Igualmente. luego. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Ya puedes cerrar la sesión, Diego. Voy, es que quiero ver cómo... Entonces, te decía, Diego, que en realidad estos medicamentos no funcionan, o sea, son mental todo esto. No sé. Así es, realmente todo lo que dijimos en la presentación es completamente falso, desgraciadamente. Realmente el único medicamento que funciona es el marihuanol. El marihuana es el único. Así es.